en comunicación con Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Común Podem en España. ¿Qué tal, Gerardo? Acá, Telma Luzani y Federico Montero, te saludamos. ¿Qué tal, Telma? ¿Qué tal, Federico? Un gusto escucharlos. Muchísimas gracias, porque sabemos que allá en España es retarde. Pero bueno, muchísimas gracias por atendernos. Estamos muy interesados en saber cuál puede ser el destino de España con toda esta situación que yo intenté resumir. Y no sé, quiero que vos me digas si me olvidé de algo, si querés agregar algo más, y si no, directamente contanos cómo está la situación. Bueno, yo creo que primero pasamos de una situación de alivio, porque efectivamente, de manera similar a lo que acaba de ocurrir en Argentina, había muchas posibilidades que en las elecciones de 23 de julio la extrema derecha de Vox y la derecha extrema del Partido Popular pudieran formar gobierno. Eso se evitó, y yo creo que fue una gran noticia porque hubo una votación en esa clave antifascista que fue muy importante, pero ahora estamos en una situación muy complicada que, por un lado, es conseguir cerrar las mayorías para que pueda haber un nuevo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y, en este caso, entre las fuerzas que configuran el grupo plurinacional de Sumar, ¿no? Donde está, pues, Podemos, donde está, yo soy representante de En Común Podem por Cataluña, donde está Izquierda Unida, etcétera, etcétera, con el apoyo, además, de las izquierdas independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu del País Vasco, más los nacionalistas, digamos, de centro derecha, pero democráticos, del País Vasco y de Cataluña. Lo digo para que se hagan los oyentes y las oyentes una idea de la complejidad del tipo de apoyos que necesita este gobierno, ¿no? Este posible investidura de Pedro Sánchez, que sería una investidura democrática con la mayoría, digamos, para gobernar, una investidura claramente antifascista en su configuración, es decir, que lo que está intentando es que no se produzca ese otro gobierno alternativo de Vox y del Partido Popular, y luego de una composición muy compleja en el eje izquierda-derecha, ¿no? Donde va a haber fuerzas que somos de izquierda apoyando al Partido Socialista, pero también va a haber fuerzas de centro derecha, nacionalistas, catalanas y vascas. Bueno, en ese marco complejo, una de las piezas, digamos, que queda por cerrar, efectivamente, tiene que ver con Cataluña, tiene que ver con el acuerdo para la aprobación de una ley de amnistía para las personas que fueron, digamos, enjuiciadas por todos los hechos que tuvieron que ver con el proceso independentista que tuvo lugar en estos últimos años, ¿no? Sí, en el año 2017. Claro. Exacto, que viene ya, digamos, de antes, ¿no? Porque tiene su origen todo este proceso ya, digamos, esto comienza con el fin del gobierno de Aznar, que fue un gobierno centralista, autoritario, negador de las autonomías, que digamos que recuperaba mucho de los tópicos neofranquistas sobre la unidad de España, etcétera, etcétera. Viene de allí, y luego a eso se le dio, a medida que fue creciendo el rechazo a ese modelo centralista, pues se le acabó dando una solución represiva desde el punto de vista judicial, y la idea de la amnistía es salir de la judicialización de ese conflicto para devolverlo a la política. Claro. Y eso quiere decir, pues, amnistiar a un grupo importante de personas, no solamente de dirigentes políticos, de gente que protestaba en las calles de manera pacífica, de gente que fue acusada de delitos, digamos, delirantes, para intentar, como digo, que un conflicto que es político pueda discutirse políticamente otra vez. Eso es lo que hace falta cerrar ahora. Y esa ley... encontramos... Perdón, sí. Quería preguntarte, Gerardo, ¿esa ley de amnistía tiene alguna chance de realmente ser aprobada en el Congreso, en el Parlamento? Es que tiene que ser aprobada porque es una de las condiciones de los partidos independentistas de Cataluña, de Esquerra Republicana, y también de Junts per Catalunya, del partido independentista de centro derecha y del independentismo de centro izquierda, para poder investir Pedro Sánchez. Ellos condicionan el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a que se apruebe esa ley de amnistía. Pero dan los números. Nosotros, por ejemplo, ¿Dan los números? Y bueno,
Es la misma mayoría que va a conseguir investir a Pedro Sánchez en general. O sea, digamos, para que Pedro Sánchez sea investido hace falta que haya al menos una mayoría absoluta de miembros del Congreso de los Diputados, o sea, 176 diputados y diputadas, que es la misma mayoría que hace falta para que se apruebe esta ley, que se tiene que aprobar como una ley orgánica, es decir, que tiene que ser aprobada con la mitad más uno de los miembros del Congreso de los Diputados, exactamente la misma mayoría. O sea que el partido Pedro Sánchez necesita para ser presidente a estas fuerzas que comentábamos antes, ¿no? Bildu del País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Galego, que son los nacionalistas de izquierda en Galicia, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya en Cataluña, y obviamente a nosotros, a todos los partidos que integramos Sumar. Las mismas números que hacen falta para que Pedro Sánchez sea presidente de gobierno, hacen falta para que se apruebe la amnistía. Entonces ahora se está cerrando ese pacto, porque ese pacto tiene flecos, es decir, esa amnistía, al ser una ley de amnistía, no va a decir nombres esa ley de amnistía, no va a decir a quiénes se amnistía, sino qué delitos son los que van a ser amnistiados, qué delitos concretos. Entonces lo que se está haciendo ahora es acabar de dibujar el perímetro de hasta dónde tendría que llegar la amnistía, y eso es lo que se está, digamos, negociando, que teóricamente tendría que faltar horas para que se pueda cerrar ese acuerdo. Lo que pasa es que mientras se cierra ese acuerdo, hay una iniciativa absolutamente destituyente por parte de la extrema derecha y de la derecha extrema, que están presentando esto como si, no como si, lo están diciendo públicamente, que es el acto más humillante que ha sufrido España en su historia, que es la gran catástrofe nacional. Es decir, gente que ni siquiera condenó la dictadura franquista, está diciendo que una ley de amnistía, que para lo que serviría en realidad es para normalizar una situación política que nunca debería haber salido de la política y entrado en los tribunales, es una humillación mayor que 40 años de dictadura que causaron un genocidio en España. Ahora, Gerardo, esto sí, que vos mencionás es muy importante lo que estás diciendo, porque a la vez que está el complejo proceso de negociación sobre los alcances de esa amnistía, que bien vos decís, no lleva nombres, pero identifica ciertos delitos, entonces es una forma también de ver hasta dónde llega. Operan sobre esa negociación distintos factores. Vos estás mencionando con mucha claridad, y lo hemos visto en los medios en estos días, cómo la derecha trabaja para implosionar la legitimidad que pueda llegar a tener ese acuerdo al que se llegue. ¿Vos creés que este tipo de críticas y de argumentaciones contrarias a lo que significaría la amnistía pueden socavar la posibilidad de que ese proceso llegue a un buen puerto? No, para nada, porque la mayoría parlamentaria existe. Ahora el único problema, digamos, es que aquí tenemos dos partidos independentistas catalanes que compiten entre sí, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Junts per Catalunya es el partido de Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Catalunya y que ahora está en Bruselas, y Esquerra Republicana, el partido, digamos, del centro-izquierda independentista. Ellos están compitiendo entre ellos, claro, y ambos partidos quieren ofrecerle a su electorado. No nos olvidemos que ellos hasta hace 2 días decían que no se podía negociar con ningún gobierno español ni nada por el estilo. Entonces tienen que justificarse, y cada uno de ellos quiere tener la última palabra para mostrar que es quien más forzó al Partido Socialista a hacer concesiones. Bueno, eso tiene algunos riesgos, ¿no? Ese juego, como se decía, del chicken game, ¿no? A ver quién va en la carrera y quién salta antes de un auto, ¿no? Cuando dos autos que compiten entre ellos y que pueden acabar en un precipicio. Es un juego peligroso y, digamos, es preocupante en la medida en que eso le pueda dar oxígeno a la derecha. Pero ese acuerdo tiene que ser inminente, o sea, no queda nada para cerrarlo en realidad, porque han sido negociaciones muy discretas que se están llevando a buen puerto. Pero cada día que pasa, el problema no es de números, el problema no es, digamos, de la solidez jurídica que vaya a tener la ley, sino que la extrema derecha y la derecha extrema lo están convirtiendo en la excusa para, en realidad, poner en marcha una operación destituyente y deslegitimadora del eventual gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez. Lo mismo que que hizo Trump digamos, en Estados Unidos, lo mismo que intenta hacer Bolsonaro, lo mismo que intentan hacer en todo el mundo. O sea, mientras yo hablo con ustedes, por ejemplo, se acaba de convocar una marcha delante de la sede del Partido Socialista con 250 personas, con un cartel que dice Pedro Sánchez a prisión.
Claro. Es decir, porque la idea es que todos los que estamos dando apoyo a esta ley de amnistía, que es perfectamente constitucional, somos traidores a la patria, perpetradores de la más grande humillación que sufrió España en su historia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay una fecha, digamos, límite para esta situación? Yo leí algo del día 27 de noviembre, justamente, entonces en 20 días. ¿Hay una fecha límite para esta decisión con la ley de amnistía? Bueno, claro, lo que ocurre es que el día 27 de noviembre es la fecha límite para que se pueda llegar a un acuerdo de investidura, porque si no se llega a un acuerdo de investidura, en ese tiempo habría que convocar elecciones otra vez. En enero. Teóricamente, ¿no? Claro. Exacto, teóricamente esta ley se podría haber aprobado ya la semana pasada, podría haber ocurrido ya la semana pasada, y yo creo que es muy probable que ocurra, si no es esta semana próxima, en la semana siguiente. Por eso digo, el acuerdo es un acuerdo que es inminente, que no significará la aprobación de la ley, significará que la ley entre a trámite para ser aprobada. Y aquí tenemos un problema porque, por ejemplo, el Partido Popular ya anunció que en el Senado va a intentar bloquear la aprobación de la ley, impidiendo que se pueda tramitar de manera urgente porque ellos tienen mayoría en la mesa del Congreso, que es algo, digamos, que no se puede hacer. Claro. Y los miembros del Partido Popular que forman parte del Consejo General del Poder Judicial, que es el equivalente al Consejo de la Magistratura, ese consejo debería haberse renovado hace 5 años. No se está renovando porque los miembros del consejo, que son de la derecha del Partido Popular, están bloqueando esa renovación. Entonces, los miembros de la derecha son miembros que están en funciones y que no podrían pronunciarse sobre nada. Son unos señores que están cobrando un salario en cargos que ya han caducado. Pues bien, esa gente anunció que va a sacar un comunicado el lunes contra la ley de amnistía, cuyo contenido no se conoce todavía. Es decir, que preventivamente ellos van a salir a decir que se está perpetrando un ataque contra el Estado de Derecho, contra la democracia, con una ley cuyo contenido no conocen, porque claro, no lo conocemos nadie todavía. Claro. Es decir, que con esto lo que quiero decir es que España está haciendo un laboratorio de cómo esa extrema derecha y esa derecha extrema, lo digo también pensando en Argentina, en América Latina, en tantos lugares, que no consigue obtener lo que quería a través de las urnas, luego utiliza el Poder Judicial, luego utiliza, digamos, a los jueces, luego utiliza mecanismos institucionales espurios en realidad para intentar bloquear la posibilidad de que se abran paso políticas que tienen un apoyo no solamente en las urnas, sino que tiene un apoyo en el propio Parlamento en este caso, o sea que tiene mayorías legislativas detrás. Claro. Pero en la hipótesis de ellas, esto es una especie de acto de sedición que justifica digamos, quien está encabezando ahora esa rebelión en realidad que unifica a la extrema derecha y a la derecha es José María Aznar. Este es un personaje, digamos, clave de la política española. Aznar está llamando a una especie de huelga nacional que comience por las altas instituciones del Estado, es decir, Consejo General del Poder Judicial, los jueces, que los jueces digan que esto es un asalto a la democracia y a la Constitución, y que eso pueda calar en una parte de la ciudadanía para que se movilice contra la posibilidad de que Pedro Sánchez sea presidente. Esa es la operación en la que está, como digo, una derecha que no ha condenado el franquismo, que indultó a grupos armados, porque Aznar indultó a grupos armados y ahora se opone a la amnistía, ¿no? Pero que, como digo, forma parte de una operación de fondo tremenda, en un momento, como se pueden imaginar, muy delicado con lo que está ocurriendo en Gaza, en Cisjordania, y con el Partido Popular. En Ucrania, exactamente, ¿no? O sea que es una situación, digamos, muy delicada, que yo creo que se va a poder sortear, pero que va... Pero el tiempo le va en contra. A medida que pasa el tiempo, digamos, me parece que es peor para la democracia. Esto tiene que cerrarse cuanto antes. Claro. Cuanto antes. Luego la legislatura va a ser difícil porque va a ser ley a ley. Imagínense que cada ley exige que los partidos que apoyen a Pedro Sánchez lleguen a acuerdos. Gerardo, me resulta muy sugestiva esta unificación de la derecha y de la ultraderecha a partir de la agenda contra la amnistía,
y con la aparición de la figura de José María Aznar, perdón. Golpistas si los hay, por ejemplo, me hace con recordar nuestros mucho, países. Gerardo, vos que también, digamos, tenés una parte de tu corazoncito acá en la Argentina, a la aparición de Macri después de las elecciones generales acá, para unificar también a Juntos por el Cambio y a el partido de Milei, con la reaparición de Macri, ¿no? Cuando la cosa se pone dura, aparece el titiritero, el jefe que está detrás de escena. Exactamente, es exactamente la misma figura. Aquí hay un periodista que suele decir que Aznar en eso es como el tecladista de Pink Floyd, que tenía 2 teclados y tocaba con una mano una y con el otro teclado distinto, ¿no? Pero es exactamente el papel, digamos, que hace Macri en Argentina. Es exactamente esa operación. Lo que pasa es que como aquí la derrota electoral ya se produjo, claro. Es decir, el voto de autodefensa que ejerció la gente aquí, que es el mismo voto de autodefensa popular que se produjo en Argentina en los últimos resultados, aquí ya sirvió para frenar a la derecha extrema y a la extrema derecha. Lo que pasa es que ahora están poniendo alguna operación de movilización en la calle, lo que intentó hacer Bolsonaro, por ejemplo, sumada a la utilización del Poder Judicial. Y aquí es Aznar el que lanza un mensaje y dice que cada uno aporte en lo que pueda aportar, que cada uno haga lo que pueda hacer. Entonces, por ejemplo, los gobernadores, o el equivalente a los gobernadores, presidente de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, están diciendo que esta ley de amnistía es para beneficiar también económicamente a Cataluña y que por lo tanto es una discriminación del resto de comunidades autónomas de toda España. Entonces, a la rebelión de los presidentes de las comunidades autónomas, a la rebelión del Poder Judicial, a la rebelión de los medios de comunicación de la derecha. Esa es la operación. Está clarísimo. Y del otro lado... Sí, como diríamos acá, sí, perdóname, termina así. Por otro lado... No, simplemente que la dificultad está... y la derecha eso lo sabe, en que del otro lado, quienes estamos apoyando la candidatura de Pedro Sánchez somos fuerzas muy disímiles. Claro. Unidas en nuestro horror por la posibilidad de una alternativa neofascista, pero que también tenemos nuestras discrepancias en la defensa de un modelo económico alternativo, en las posiciones en política internacional. Por ejemplo, nosotros estamos siendo, digamos, condenando con mucha dureza lo que está perpetrando Netanyahu, ¿no?, en Gaza, en Cisjordania, y sin embargo Junts per Catalunya o el Partido Nacionalista Vasco, que tendrían que apoyar a Pedro Sánchez, siempre han tenido una posición muy cercana al gobierno de Israel, muy cercana. Es decir, que la coalición alternativa a la de la extrema derecha y la derecha extrema también es una digamos, coalición muy plural, muy diversa. Y por eso digo que cada ley social, cada ley que implique un avance democrático, un avance de derechos, va a exigir negociación, y la clave va a estar, que me imagino en Argentina finalmente también va a ser lo mismo, en lo que ocurre en la calle, en si hay una movilización de calle, que no sea la movilización de la ira de la ultraderecha, sino un nuevo tipo de movilización capaz de forzar la ampliación de derechos y la profundización de la democracia. Absolutamente. Créeme que te entendemos, Gerardo. Sí, tendremos que mirar muy bien lo que pasa en España para poder aprender, porque si llega a ganar Massa no nos extrañaría que venga, que pase esto, ¿no? Que aparezca movilizaciones que traten de desestabilizar. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Ojalá que salga todo pronto y antes del 27, entonces. Un beso grande. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo, y que sepan también que tenemos el corazón y también en Argentina, porque sabemos que la batalla que se está produciendo en Argentina, como decía, ¿no?, cuando doblan las campanas, se están doblando por todos nosotros y nosotras, que sabemos que es una batalla común. Muchas gracias, Gerardo.